Hola, hola, buenas tardes para todos. Si están por allí, por favor, manito arriba, entendiendo que hoy estoy a cargo y necesito saber si ya empezamos por ahí. Hola, 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 estamos acá, estamos conectados. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Miremos a ver qué está pasando por acá. Bueno, buenas tardes para todos y si nos están viendo, por favor, una manito arriba. Bienvenidos a este espacio que es 21 días de conexiones. Hoy estamos en el día 7 de este maravilloso espacio. Para quienes no me conocen y represento una novedad, mi nombre es Paola Guinaga, soy la directora clínica de Conexiones Consultorías y para mí es un placer estar acá con ustedes. Por favor, para verificar que están conectados, vamos saludando por allí para darle inicio a nuestro invitado. Por favor, ¿están por allí? Manito arriba si ya nos están viendo. Hola. Hola. Bueno. Necesito verificar si estamos conectados. Por allí, ¿estamos o no estamos? Porque no los veo. Bueno, sin embargo, para quienes se van conectando, hoy procuramos hacerlo muy puntual, entonces vamos a dar un par de minutos para que sigan acercándose con nosotros. Hoy tenemos un invitado maravilloso que ya nos va a contar acerca de este tema tan interesante y por supuesto de este nombre que no deja de llamar la atención. Creo que la primera pregunta para que la vayas preparando, Juan, es de dónde salió el nombre de esta conferencia, pero mientras tanto vamos a darle espacio a los amigos de Conexiones para que sigan llegando y puedan vernos y puedan escucharnos. Entonces, por favor, manito arriba quienes estén allí para que podamos empezar con nuestra conversación y con esta charla que tiene preparada para nosotros Juan. ¿De acuerdo? Entonces, los amigos que por favor empiecen a saludar. Van llegando. Juan, si quieres, vamos a dar inicio. Ok, ¿me escuchas? Sí, claro, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, Bienvenido. muchas gracias, Paula. Buenas noches para todos. Pues nada, la cita de hoy sea grata para todos y muy productivo. Me decías que de dónde salió ese nombre. Me imagino que te refieres al por qué camino cojo. Sí, es lo primero que llama Y la atención. es, es una conferencia que gira en torno a la toma de decisiones. Y pues plantea cómo en muchos momentos debemos elegir si el rumbo que tomamos en algún momento de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar o les voy a hablar sobre una parte que se llama el criterio para dummies, que más adelante les voy a decir por qué es criterio para dummies. Por ahora quisiera como ponerles una tarea. A ver, veo que están conectadas como 8 personas. La tarea para estas 8 personas es, hay 2 tareas para que lleguemos a ser 14. Bien.
Ok, Dime, Paul. te estoy escuchando. Ok. La primera tarea es compartir el video. La segunda tiene que ver con escribir cuál ha sido una toma de decisión difícil para ustedes en sus vidas, ¿no? Del tiempo que llevan ustedes por acá respirando, ¿cuál ha sido ese momento en el que han tenido que balancear la toma de decisiones? O sea, que ha sido difícil saber por qué camino coger. Entonces, mientras lo escriben por allí, les voy a contar un poco de, pues, voy a presentar quién es Juan Carlos Ayala. Juan Carlos Ayala es un consultor de recursos humanos que tuvo formación inicial como diseñador industrial. Debido a que durante 20 años o un poco más, he estado desarrollando metodologías activas para apoyar el fortalecimiento de las competencias blandas. Digamos que hoy día esto es lo que me gusta hacer y a lo que me dedico, con una especialidad en gestión humana. Por eso me atrevo oso el participar en este tipo de conferencias. Bien, básicamente digamos que ese es el personaje. Ahora les voy a hablar un poco de por qué es importante tomar decisiones. Bien, y es importante porque las decisiones nos configuran. ¿Cómo así? Cada vez que yo elijo algo, lo que elijo tiene que ver con cómo me veo luego y cómo me ven los demás. ¿Cómo así? Si yo elijo mi estado civil, casarme, no casarme, divorciarme, eso tiene que ver con el concepto que voy teniendo de mí y los que tienen otros. Mi profesión, si decido tener un oficio o dedicarme a un hobby o no ser deportista. Ese tipo de decisiones van siendo como ladrillos que forman la persona que yo soy, cómo me veo. Por eso, pues, digamos que es importante la toma de decisiones. Vamos a ver si alguien ha hecho la tarea por ahí. Creo Sí, que Juan, Floral. tengo una respuesta, sí, quiero contarte. Dale, dale. Y de paso poder saludar a quienes veo conectados en este momento. Está Norma Núñez, está Ruth Toro, está Naidu Alejandra, Naidusita, qué rico tenerte acá. Está Flor Alba, está Carlos Barreto, ya me estaba extrañando su ausencia. Carlos Barreto dice, buenas noches, Juan, éxitos en el espacio. Y Flor Alba respondió a tu pregunta. Yo también estoy haciendo el ejercicio y mientras tú nos vas hablando, yo voy pensando en esa decisión importante que he tomado y no he llegado a una conclusión. Espero poder compartírtela ahora. Mientras tanto, voy con la respuesta de Flor Alba. ¿Vale? Y su respuesta es separarme de mi pareja y asumir responsabilidades económicas que antes no tenía. Bien, si ven que esos son como momentos coyunturales en el que, digamos en el caso de Floralba, son momentos en los que cambia toda su normalidad. Empieza, pues digamos, de convivir con alguien a estar solo y tomando sus decisiones solo. O, por ejemplo, el caso de si mis actividades económicas eran unas y las cambié, pues debo cambiar todo alrededor de mi vida. El asunto de la toma de decisiones, pues planteó algo y es que no lo tomamos como dummies. Ahora sí viene el por qué es el criterio para dummies. Con frecuencia usamos un criterio que es muy fácil, es muy sencillo. ¿Cómo así? Reducimos todo a algo binario y absoluto. Entonces, ¿qué es binario? Binario, que son dos opciones. O es bueno o es malo. O es blanco o es negro.
¿Es conveniente o inconveniente? ¿Es acertado o está errado? ¿No? Y esa es, digamos que, una forma muy sencilla de tomar decisiones, porque pues hay una que es obvia para tomar, ¿no? Y es una decisión rápida. Y cuando digo absoluto, me refiero a que generalmente le atribuimos el carácter de verdad. Es decir, esa noción que yo tengo de la decisión de bueno, malo, sí, no, derecha, izquierda, es mi verdad y suele ser, digamos que, irrebatible. No consulto mucho, no me consulto mucho sobre si podría ser distinto. Bien, entonces resulta que tomar el blanco como metáfora y en medio de las zonas, o sea, todas esas gamas de grises, ¿no? Las zonas que digamos que son innumerables, o sea, digamos que son muy amplias, al número 2, que es blanco y negro. Eh, el asunto es que empieza entonces a complicarse más la toma de decisiones, porque te estamos diciendo, o sea, te estoy sugiriendo que tengas en cuenta más variables, ¿no? Que pongas en duda si lo primero que se te ocurrió, que era binario, será lo más pertinente o lo más oportuno. Entonces ya deja de ser para dummies y empieza a complicarse un poco más. ¿No? En estas muchos encuestas, zona gris, o sea, lo que no tenemos en cuenta. Bien, el llamado criterio para dummies tiene una función y es, pues, tomar decisiones. No siempre decisiones. Entonces es menor frecuencia, uses ese criterio, me separo o no me separo, o si continúo con la actividad económica que tengo o no, ¿bien? Porque son cosas que digamos que las consecuencias van a redundar en un grado alto en mi comodidad, en mi bienestar y en el bienestar de quienes me rodean. ¿Habría alguna otra afirmación de decisiones entre la gente que nos acompaña? Espérame porque no encuentro otra. Sin embargo, yo quiero hacerte un comentario alrededor de las decisiones y es, Dale. inicialmente cuando hiciste la pregunta, empecé a buscar eso que pasó con Floralba y es como ese momento vital, esa decisión que fue crucial, que vamos a decir, uno puede identificar un antes y un después. Pero luego me fui acercando a que pues tomamos decisiones todo el tiempo, desde si hoy me pongo el saco rojo o el saco azul, desde si me voy en un taxi o tomo un Transmilenio. Digamos que nos estamos enfrentando a este proceso de elección desde la cotidianidad y la mayor parte del tiempo. Ya cuando entramos a evaluar sobre esas decisiones vitales o coyunturales, pues ahí amarradito también viene la oportunidad de pensar en la consecuencia de esa decisión. Y creo que es ahí donde hay un hilo muy fino, por ejemplo, con elementos como la culpa. Y es, bueno, ¿y yo por qué hace tanto tiempo hice eso si pude haberlo hecho de otra manera? Por ejemplo, alrededor de la culpa, ¿qué podrías decirnos cuando decimos, miércoles, eso no fue lo que debía haber hecho? ¿Cómo manejar esa Bien, sensación? ahí pasa algo y es que, digamos que en la medida que haya mayor conciencia, o sea, que veas más variables de eso que llamé las zonas grises, pues digamos que
vas a ser más responsable, es la palabra, de los costos y de los beneficios que obtengas por tu decisión. Es decir, si te fue bien en la decisión, eres consciente de que todo el bienestar que te llegó tiene que ver con la decisión que era pertinente. Pero ocurre lo contrario, y es que si eres consciente y tomas bien la decisión y no te fue tan bien, no salieron las cosas como tú querías, es más sencillo asumir el costo. Bien, un poco eliminar la culpa. ¿A qué me refiero? La culpa tiene que ver con pena, con dolor, y casi que te la adjudican otros, ¿no? Y de eso ahorita vamos a hablar. Mientras que cuando es una decisión consciente, en la que yo he evaluado más elementos de eso que llamamos la zona gris, casi que yo puedo prever los resultados, ¿no? Como hay un mayor análisis, como me fijé más en las posibilidades, también me he podido fijar más en los posibles resultados. Así que con menor frecuencia, lo que va a ocurrir, los resultados, me van a coger por sorpresa, sino que, de alguna manera, ya tenía las herramientas para preverlo y baja la culpa. No la elimina, pero sí baja el nivel de culpa. Hay algo ahí que tiene que ver con el absoluto. O sea, no, voy a seguir con el binario. En el binario estamos hablando del lenguaje matemático, ¿no es cierto? Entonces hay un símbolo que es como el mayor que, creo que es así, no sé si se ve en la pantalla al contrario, entonces sería así. Y el contrario, que es el menor que lo usamos para una cosa que se llama lógica matemática y unas cosas que son los silogismos, ¿no? En la lógica matemática, digamos que el mayor que va a eliminar al menor que. El uno es mejor que el otro, entonces es binario, me elimina. Si ponemos un igual en el centro, eso ya nos me complica el asunto, porque son dos decisiones que tienen el mismo peso, ¿no? Entonces, ya me tocó pensar un poco más que son iguales y ahí sí ya seguramente voy y tomo mano de las zonas grises y analizo un poco más las posibles respuestas que puedo dar. Sin embargo, a mí me gusta verlo pues, diferente y es tachando los tres, o sea, tachando el mayor tachando el igual, tachando el menor que, y leyendo peores, simplemente diferentes. La diferencia queda el igual tachado, ¿no? Y es desde la diferencia que podemos tomar las decisiones. ¿Cómo así? Cuando hablé de lo absoluto, ahora sí, generalmente son respuestas que hemos aprendido de lo social. Es decir, nos lo presentó nuestro papá, nuestra mamá, lo reforzamos en el colegio, creímos en algunos de esos cuentos y al nivel, en el desarrollo de nuestra vida fuimos afirmando, digamos que esos cuentos que nos llegan en lo social, que después de que ya nosotros lo aceptamos, son nuestros, están dentro de nosotros, no fuera. Son sociales, pero están dentro de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando voy a tomar una decisión, cojo un librito, que puedo llamar el librito del deber ser, y consulto qué es lo que con más frecuencia papá, mamá, profesor y socialmente es aceptado, ¿no? Entonces, claro, eso se va a acercar a lo que llamamos verdad. Y ahí tomo mi decisión. Mirando un poco, pues digamos que el librito del deber ser, ¿ya? Y en el deber ser, allá en el blanco, o por allá en el negro, es decir, nos uniformamos en la tolerancia o la no tolerancia, nos uniformamos con otros y al sentirnos acompañados en las decisiones, pues digamos, yo por
y que no nos vamos a equivocar, es decidir rápidamente con lo que ya se supone está aprobado en el librito del deber ser. La invitación es a tener criterio propio, ¿no? Es decir, pero pues ese no es gratis, ese tiene que salir de algún lugar. Bueno, si ya digamos que está esta cartilla del deber ser, donde hay unas cosas en las que mucha gente está de acuerdo que de esa manera es, que a tal edad te casas, que hay un tiempo para los logros, que es bueno obtener títulos y cuántos títulos debes obtener, a qué edad, y cuántos hijos, o si no tienes hijos. Hay unas cosas que deben ser, ¿ya? Y tú te guías por eso, digamos que crees que te equivocas un poco menos. Sin embargo, hay algo, y es que a medida que nos vamos conociendo, que vamos experimentando la vida, evaluamos ese deber ser y nos vamos encariñando con algunas cosas y otras no nos van gustando. Ahí surge algo que es importantísimo para el criterio, que son nuestras escalas de valores. ¿Cómo así? Las cosas que nosotros valoramos más sobre otras, ¿no? Que damos prioridad sobre otras. Entonces, digamos, ejemplo, algunos van a ser más humanistas. Entonces, el humano va a estar sobre las relaciones económicas o sobre la naturaleza, depende del nivel de humanismo que tengas o cómo lo entiendas. Otro va a ser más, entonces es como, oiga, los animales son inocentes, deben estar por encima de nosotros que tenemos criterio y decidimos. Otros dirán, no, vamos a hacer y pondrán en su escala de valores digamos que un valor sobre otro es nuestro criterio. Pasa algo y están los debates yo en el mundo, es decir, hola. Hola, te nos fuiste por un momento. Sí, parece que le Juan, ¿pasa algo con tu conexión en este momento? con internet o algo así pasó. Ya te recuperamos, pero entonces Bueno, creo que voy a perdimos retomar tus un poco, últimas estaba hablando. palabras. Ya, voy a retomar un poco desde la escala de valores. Ajá. Eso, listo. Decía que hay tantas escalas de valores como personas en el mundo. Es decir, no importa si compartimos nuestra nacionalidad, nuestra religión, si somos de la misma ciudad o que estudiamos en el mismo colegio, seguramente las dos personas van a tener prioridades distintas. ¿Bien? Entonces, digamos que ahí ya empezamos a hablar del criterio que no es Dumi, el criterio que mira las opciones, el criterio que no se queda en los extremos, sino busca posibilidades en el medio, en la gama, el centro tampoco es la elite, sino que hay posibilidades distintas, ¿no? Y lo bueno de tener las razones propias es que te dan un superpoder. Cuando tú tienes, sí, abres los ojos, cuando tú encontraste esas cosas que te enamoran y conoces un poco de tu escala de valores y ya tienes esas razones propias, eso te da el superpoder de ser tú mismo, el superpoder de ser uno mismo y poder emprender caminos que por ahí hay un autor que llamaba de corazón. Los caminos de corazón son los que te corresponden,
y están allí y tú los descubres, ¿bien? Y digamos que de esa manera puede que tus decisiones no tengan que ver con el deber ser, puede que sí, eso, digamos que tú lo decides, o tú lo experimentas, o tú lo vives y lo disfrutas, puede que sean otras decisiones, pero si se acercan mucho a tu escala de valores, te van a hacer feliz, ¿bien? O si las cosas no te van tan bien como tú planteabas, no hay culpa, sino asumes las consecuencias, los costos de tus decisiones, pues porque sabes por qué las tomas. Si hay que hacer correcciones, se hacen. Ahí pues digamos que o la mediocridad o el error, si son medidas válidas para los proyectos de vida, ¿no? Y si eso viene de tu escala de valores o si ese éxito, mediocridad o derrota están en el libro del deber ser, ¿no? De lo social, de lo que nos han dicho. De esta manera se marca que estés haciendo las cosas bien. Cuando tienes tu criterio propio, quien descubre ese acierto o esa falla, pues es uno mismo. Y ahí, pues digamos que vamos con el criterio del... Ok. Bueno, Juan, Hasta ahí, ¿cómo es el asunto? Ahí, sí. aprovechando que acabas de tomar un poquito de aire, quisiera saludar a quienes nos acompañan en esta transmisión. No habíamos saludado a Alejandra Quintero. Hola Alejandra, buenas noches. A Claudia Patricia Alba, que está con nosotros, a John Fernando, a Alma Milena, José Ricardo Martínez, buenas noches, qué gusto tenerte acá. Y tenemos una pregunta de Carlos Barreto. Entonces voy a hacerte la pregunta a continuación. Sin embargo, antes de mencionar esta pregunta de Carlos, quisiera lanzar una también para que pudieras responderla después de Carlos. Vamos a privilegiar su pregunta que le hizo hace rato, pero me llama la atención qué podríamos decirle a aquel que está pensando en negociarse mientras se debate en ese deber y en ese lo que mi corazón me dice y con lo que puedo alinearme, ¿no? ¿Qué podríamos decirle a esa persona que se encuentra en ese debate donde para mí, desde lo personal es, hombre, no tenemos que negociarnos, pero esa vamos a tenerla ahí, mientras te leo la de Carlos Barreto. Carlos Barreto dice, ¿cuáles son los principales motores que movilizan la toma de una decisión? Hay que decirle a Carlos que no sé, porque hay muchos. ¿A qué me refiero? Así como escalas de valores son los motores, son personales. Hay personas que deciden que en su escala de valores lo que está arriba es la familia. Entonces, mi motor va a ser que mis familiares estén en bienestar. Pero hay quienes deciden que en su escala de valores, arriba de la familia está que tengan bienestar a través del dinero, o sea, que haya plata. Entonces, seguramente esta persona tomará decisiones con un motor de tener una economía bastante abundante. El motor, así como las razones, los criterios, hay que encontrarlo. Es de cada quien, es una tarea muy personal. Vamos a coincidir más fácilmente en motores con otros que en la escala de valores, claro que sí. O sea, yo creo que hay razones comunes que tenemos con otros y digamos que ahí sí le digo a Carlos, Carlos, no sé. Ok. Entonces, Carlos, Juan dice no sé, ¿Me recuerdas un porque poco tu esa respuesta pregunta? está dentro, ¿no? De cada quien. Adentro de cada quien. Así es. Y bueno, y frente a lo que te planteé, la posibilidad de no negociarse, cómo encontrar ese equilibrio, a qué se debe acudir, a qué se debe apelar.
vamos a decir, desde la conciencia para, pues, para hacerlo bien. Si es que hay una buena forma de tomar la decisión, que ya sabemos que pues, obedece a eso que está dentro de cada quien. Bien. Ahí pasa algo y es que o sea, con frecuencia nos hemos acostumbrado a que la educación, a lo que le ponemos atención, viene de fuera de nosotros. Entonces, aprendemos del entorno. Pero escucharnos a nosotros mismos no es algo en lo que estemos muy entrenados. Y en ese debate que tú planteas, pues es poner en equilibrio eso, es como lo que he aprendido del exterior con mis emociones, sentimientos, con mi intuición, ¿cómo lo va a poner en equilibrio? Yo creo que el reto es escucharse uno mismo, ¿no? Y creo que es un camino largo, no es un camino para adolescentes. Los adolescentes tienen muchas preguntas, pero digamos que ya cuando estamos mayorcitos es que empezamos a escucharnos un poquito y a entender qué es eso que es muy propio de nosotros mismos. ¿Bien? Y digamos que está bien así, son los momentos que cada quien debe vivir. Y, y yéndome un poco por ese análisis del adolescente, yo creo que el adolescente cree escucharse mucho a sí mismo, ¿no? Cosa que creo que es una ilusión, es más como responder al deber ser y adaptarse al grupo que una voz propia. ¿Bien? Es eso, es aprender a escuchar nuestra voz propia. Y nos da elementos. Muchas veces me imagino que tendremos como no vivimos solos, lo que pasa es que está bien tener criterio propio, pero criterio propio ¿para qué? Para vivir en comunidad, que no vivimos solos. Entonces, muchas veces nuestras decisiones sí estarán ajustándose un poco a lo que muchas personas viven, o sea, lo que yo llamé el deber ser, ¿no? O lo que llamamos el deber ser. Y no es un crimen, es un momento en el que sé que lo más pertinente o lo más oportuno es que en ese momento el porcentaje de mi decisión se incline un poco hacia lo que debe ser, sin culpa, siendo consciente de por qué estoy tomando esa decisión. Acabas de mencionar ese término que pienso yo que es clave en toda esta conversación y es el tema de la culpa. Mientras te escuchaba pensaba en cuando seguimos nuestro criterio, pero a veces sin quererlo nuestras decisiones lastiman a otros. ¿Cómo podría, por ejemplo, Juan, conducirse una conversación con aquel al que le hiciste daño, vamos a decir, un efecto colateral de una decisión propia? ¿Cómo mediar ese conflicto, por ejemplo? Digamos que no sé si se busque un perdón, pero más bien se busca es como la comprensión. ¿A qué me refiero? Cuando tú eres consciente de por qué tomas una decisión, pues lo expones. Le dices, mira, es que en ese momento mi valor estaba hacia proteger o obtener, digamos que respeto, ¿no? Entonces, por eso fue que decidí algo que te hizo daño, ¿bien? Eh, Sería reconocerlo, más que intentar sanarlo, es decir por qué se tomó la decisión. Ya la persona puede pedirte, oye, pero necesito que, una, que me hagas un desagravio de alguna manera o algo así, pero devolver el tiempo es muy difícil. El por qué camino no da pasos atrás. Es importante ser consciente, saber a las que les conviene y no les conviene tu avance. Y eso no es un crimen. Es decir,
hay unos efectos colaterales, como dicen los militares, del bienestar de cada quien. Eh, y el ideal que tenemos es atenuarlo en todo lo posible, es decir, que mi felicidad está a costa de otro, pero pues es un ideal, es, está en el mundo de lo que quiero que suceda y a veces no se ajusta a la realidad, a lo que pasa. Eh, una parte también, pues digamos que de la conferencia era el asunto de los ideales, de los mundos ideales y de lo real. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son necesarios los dos? Ahí sí me fui por lo binario, pero hay, hay la necesidad de la conciencia, de los recursos, de lo que puede suceder. Eso es necesario para tomar decisiones. Pero para avanzar yo necesito soñar. Para avanzar necesito tener un ideal. Para avanzar necesito un futuro posible, algo que todavía no es tangible y que yo me lo he soñado de alguna manera y lo he planeado. Y igual que digamos que en estas decisiones es propio el revuelo. Es decir, la receta de qué tanta realidad o qué tanto sueño le pones a tus proyectos, pues es tu decisión, ¿no? Y digamos, y vuelvo a decir, no hay culpa. Si te ciñes mucho a lo real y sueñas poco, pues está bien. Y si sueñas mucho y le pones poca realidad, también es tu decisión. Pero sí es necesario que estén las dos, que los mezcles en algún porcentaje. Ok, gracias Juan. Quiero hacerte una pregunta que tenemos por acá entre las personas que nos ven y nos escuchan y de paso saludar a Osquitar López que está por estos lados. Esta pregunta viene de José Ricardo y menciona lo siguiente. Gloria Rollave habla de relaciones del corazón, desde el amor y relaciones destino, desde el dolor, para aprender. ¿Qué opinas? Juan. ¿Ella habla de qué? Oh, se cortó Ah, ok. y perdí dos Vale, va de palabritas. nuevo. Gloria Rollave habla de relaciones del corazón, desde el amor y relaciones destino desde el dolor para aprender. ¿Qué opinas? Ya. Eh, bien, primero hago la salvedad de que no he leído a Gloria, entonces puedo estar Sí, diciendo bobadas, ¿tú tampoco? claro, sin Bien. embargo, permíteme completar la apreciación de José Ricardo, que menciona al final no solo relaciones de pareja, en general en las diferentes áreas de la vida. ¿Qué podríamos decirle a José Ricardo? Sí, digamos que de nuevo me remito un poco a este autor que habla de los caminos de corazón y, y, y él hablaba también de algo que llamaba los pinches tiranos nosotros, que son relaciones que tienen dolor. Eh, con frecuencia aprendemos más rápido de lo que nos cuesta, de lo que nos causa dificultad, dolor, tristeza, porque la tristeza nos lleva a la reflexión, mientras que la alegría nos evita pensar, ¿no? Cuando estamos alegres hasta nos casamos y cosas así. Eh, entonces, eh, en ese orden de ideas, pues digamos que estoy de acuerdo con ella en que ambos son necesarios, ¿no? Pues unos para el goce, para el disfrute, y ese nos cuesta convivir, pues porque seguramente están promoviendo aprendizajes en mí, ¿no? Igual, digamos que no es una toma de decisión, pero sí funciona también desde la conciencia, desde saber cuáles son los elementos de relación con ellos y tener conciencia de esa relación, así sea un poco aparentemente disfuncional, nos va a ayudar
a estar en gratitud. ¿A qué me refiero? A agradecer a esta persona que nos cuesta, tanto como a la persona que gozo y disfruto en muchos tipos de relaciones. Yo creo que la relación a la que más me remite son las laborales, ¿no? Muchas veces hay personas con las que tenemos que intercambiar información o documentos o trabajo y nos cuesta. Pues, digamos que estoy hablando en primera persona. Y el aprendizaje ahí de cómo relacionarnos con alguien para llegar a una meta conjunta, así él no sea la monedita de oro que yo adoro, digamos que es algo que vale la pena agradecer. Hay otro elemento por ahí que tiene que ver con la toma de decisiones y es el tiempo o la velocidad. Un elemento que tiene el criterio para Dummies es que es muy rápido. ¿Cómo así? Pues son decisiones que tomo a la ligera. Entonces, pues digamos que un cuento que hay por ahí es que para ser eficiente o efectivo, las decisiones se toman rápido y bajo presión. Yo diría que hay que evaluarlo, ¿no? Que hay que mirar también si cuando la toma de decisiones debe llevar un tiempo, ¿no? Cuando la prisa nos deja desperdicios o es decir, cuando el reflexionar va a ser que dé mejores respuestas. Para una respuesta inteligente, dame el tiempo suficiente, ¿no? Quien se da el tiempo es uno mismo. Entonces, hay que tomarlo, hay que mirar, hay que evaluar, ¿no? Porque no todas las decisiones, como por ejemplo lo que tú decías, ¿qué huevo voy a comer esa mañana? No requiere mucho tiempo. Y me acordé de algo con lo de los huevos. Voy a hablar de huevos. Sí, evidentemente. O sea, no es de empeño, tranquila. Voy a hablar de una película de Julia Roberts que es muy cursi, que me gusta, que se llama La novia fugitiva. Ok. Hay un tema transversal que no le ponen así mucha atención, y es que este personaje que ha huido de varios matrimonios, con cada pareja tomaba unos huevos diferentes. No sé si lo recuerden, es decir, huevos poché, revueltos, no sé qué, y parte del hacer conciencia de qué es lo que me gusta a mí, eso lo muestra en la película, es que ella empieza a prepararse de los huevos diferentes, hasta de que descubre el propio, no el de su pareja, no el que esperan otros, sino cuál es el gusto propio. Eso tiene relación con el criterio propio, con mis razones propias. Bueno, en principio quiero decirte que voy a ver la película, no la he visto. Y seguro cuando la vea me acordaré de ti y ya tendremos otra charla alrededor de la preparación de los huevos. ¿Sí? Muchas gracias por el ejemplo, pero quisiera mencionar algo que he traído, por ejemplo, en la consulta clínica, y es que hay quienes desde su discurso mencionan que las decisiones las toman desde el corazón, desde la intuición, algunos le imprimen esta característica de que resultan siendo impulsivas un poco, pero a ese ingrediente de la intuición y del corazón no le mezclan ni la razón ni la posibilidad de estar informado. A mi juicio, y tú me dirás qué opinas alrededor de esto, un proceso de toma de decisiones indudablemente debe tener los dos ingredientes, tanto de la intuición como de información. En lo particular, me gusta partir de la información, de la razón, de acudir al juicio, de evaluar y prever consecuencias, de identificar alternativas, de hacer lluvia de ideas para elegir. Y cuando tengo esa decisión, la pregunta que me hago es si vibro y si conecto con eso que decidí. Y si la respuesta es sí, por ahí se va. Pero indiscutiblemente el tema de la información y de apelar a la razón, pienso que en un proceso de toma de decisiones es clave
porque por lo demás termina siendo, a mi juicio, un tema impulsivo y ese no prever las consecuencias, pues nos va a meter en problemas más adelante. Es la forma en cómo yo lo veo. ¿Tú qué opinas de eso? Estoy de acuerdo contigo en que deben estar las dos presentes y también estoy de acuerdo en algo y es que muchos tenemos el juicio de que lo intuitivo o lo de corazón es algo, digamos que mágico, eh, que es rápido o que es impulsivo. La palabra que usaste fue impulsivo. Entonces es un poco saber que hay razón impulsiva también y que hay emoción, o sea, o intuición calmada. Eh, es decir, ¿te acuerdas lo de los tiempos? El de tomar la decisión rápido o tomarla con calma. Igual tiene que ver con, si yo tomo la decisión rápido con corazón o con razón, igual hay un margen de no pertinencia, ¿no? Depende de la decisión. Si es una vital, seguramente tendré que ser más reflexivo en mis emociones, pero también más reflexivo en las razones. Y digamos que no hay una... El problema de este criterio, que no es de Dumis, es que no tiene fórmulas. No está en ninguno de los extremos ni en el centro, sino está variando todo el tiempo y es demasiado dinámico, ¿no? Entonces cuando dicen, ah, no, ya después de haber escuchado un poco acerca del criterio, seguramente la tengo más clara, creo que no. Esto puede confundir un poco más, porque te da muchos más elementos que tener en cuenta cuando tomas decisión. Entonces, digamos, si no usas el criterio para Dumas, ¿va a ser más fácil? No. Es mucho más difícil, pero digamos que los resultados esperados y el nivel de satisfacción va a ser más alto. Eso que acabas de decir es bien importante y creo que algunos así no hayamos formulado esa pregunta, pudimos haber pensado, ¿acaso hay una fórmula alrededor de una toma de decisión? Y pues bueno, hay un sinnúmero de factores implicados donde la respuesta podría ser, no, no hay una fórmula, pero debemos acogernos a eso que nos permita seguir una línea pues donde resonamos con eso que venimos pensando y que vamos a hacer. Y el asunto es un poco de, hay una fórmula. La fórmula es el criterio de Dumis. Ok. Es decir, ponlo binario y ponlo absoluto. Y eso te va a facilitar mucho la toma de decisiones, ¿no? Pero la invitación es rompe la fórmula. Lo que pasa es que hay tantos pedacitos que se te va a complicar después. Pero si logras armar ese rompecabezas que queda después de romper la fórmula, pues la afirmación que te tengo es que vas a estar mucho más acorde, mucho más feliz con tus decisiones y las vas a sentir más propias, ¿no? Que digamos que da felicidad. Vale. Bueno, voy a leer a José Ricardo Martínez, que nuevamente nos hace un comentario. Saludamos por acá a Samir, que está conectado con nosotros en este momento. Y incluso José Ricardo se animó a darnos una recomendación, pero bueno, vamos a empezar por su comentario. El silencio es incómodo para muchas personas. Vale. El silencio se hizo para reflexionar y pensar, pero todos parece que las personas buscan las cosas para allá. Él usa un término que es adrenalínicos. 9 mamás no hacen un bebé en un mes. Y dice él, en mis terapias le digo a las personas, acá el silencio es valioso para pensar. Y nos hace una recomendación a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento y es, nos recomienda el video Momento de Coraje de Pilar Sordo. ¿Tú has tenido chance de ver ese video, Juan? Este es el de un muchacho atleta, creo, que sufre Preguntémosle a una José lesión en la pierna. Ricardo. Bien, pero me llamó la atención algo que él decía y era lo del silencio. En lo que, vamos que yo trabajo bastante educación experiencial, es una de las metodologías.
Y en los círculos finales, muchas veces se hace una pregunta. Y a mí me encanta cuando queda el silencio. Y digamos que no es fácil entender que ahí está pasando algo y que el silencio también habla, ¿no? Y me ha pasado muchas veces que compañeros o la misma gente se apresuran a romper ese silencio con el que no se puede convivir muy bien. Y estoy de acuerdo cuando afirman que ese silencio es bien necesario para poder escuchar las voces que no estamos tan acostumbrados a escuchar, nuestras voces interiores. Pues que hay la acotación de la utilidad del silencio. No, no todo es, digamos que con tantos elementos que tenemos para decidir, hay suficiente ruido para que nosotros pongamos más, ¿no? Entonces, escuchar. Bien, bueno, Juan, José Ricardo parece estar de acuerdo con tu respuesta y con tu punto de vista. Dice sí, total, reconociendo lo que mencionas alrededor del silencio. Habla del ego como impulso también. Y bueno, ese término tiene mucha tela de dónde cortar, la verdad, porque pues el tema del ego puede ser de esos motivadores y usualmente funciona como un motivador, relacionándolo un poco con la pregunta de Carlos y es, pues cuántas veces hemos actuado desde ahí, ¿no? Y cómo ha sido el resultado. Y hay algo ahí, una trampita, y es que, digamos que a lo largo de la charla, he dicho como busca lo propio, busca lo que te hace feliz, busca entender tu voz interior. Entonces, parece que la sugerencia estuviera muy centrada en uno mismo, ¿no? Entonces, inicialmente, sí está desde ahí, pero hay que tener el equilibrio de saber que no eres el centro del mundo y el ego, o sea, hay que ser consciente, pero ¿para qué? Para vivir con otros, para convivir, para poder hacer acuerdos más fácilmente. Como tú decías, para poderle decir a alguien cuando fallé o cuando le dolió algo, mira, fue por esto, pero también para poder disfrutar juntos de cuando nos va bien y ser consciente de por qué tenemos que estar felices. Entonces, el ego sí está ahí y tiene cierta relevancia, pero hay que equilibrarlo con saber que hay más gente en el universo, que no estoy solito. Por supuesto, y es a eso a lo que se refiere acá nuestro amigo José Ricardo, y es que pues hay un ego, él dice ni bueno ni malo, pero desde el ego sano también, ¿cómo puede ser un movilizador? ¿Verdad? Ok, el ego Bueno, sano. Juan, ya para ir cerrando este espacio, que además ha sido delicioso y ha pasado súper rápido, cuéntanos cuál es vamos a decir, esa recomendación puntual que quieres hacernos a quienes te escuchan y te ven en este momento, incluso con un propósito bien interesante y es para aquellos papás, ¿no? Que están en la tarea de formar a sus hijos y que la toma de decisiones termina siendo clave en ese camino que van transitando. ¿Qué sugerencia tienes para ellos? Bueno, el asunto sería estar atento a algo que yo creo que ya nosotros pensamos que tenemos construido nuestro criterio y nuestro carácter. A cierta edad pensamos que esa tarea ya la acabamos. Entonces, pues invitarlos a que lo revisen, que miren qué nuevas construcciones de criterio y carácter hay alrededor de uno mismo. Entender en los muchachos, en los hijos, que también están descubriendo a su edad cómo convivir con él mismo y convivir con otros. Entonces, digamos que ser un espectador en alguna medida, esos desarrollos, siente una cosa, y disfrutarlo,
tanto si yo pienso que es un acierto, como si pienso que se está equivocando. A veces también hay que presenciar errores en los muchachos y escucharlos. Entonces, sería construir el criterio. Lo otro que tiene que ver con la culpa es evitémosla al máximo. Busquemos conciencia, o sea, tener los elementos, entender los elementos, más que darnos látigo, digamos, o penas por los errores. Como habíamos dicho, lo que nos duele tiene una función. Entonces es como llegar a tener hasta gratitud con los errores. Construir los errores. Lo otro es buscar esos caminos de corazón. Buscar que si bien tenemos bienestar a nuestro alrededor, en la medida que podamos ser conscientes de cómo es que yo estoy bien, seguramente lo voy a irradiar más fácilmente a quienes están alrededor. Y generalmente termino la charla diciendo que se aseguren de ser, como son decisiones, son caminos, entonces, que se aseguren de ser esa persona con la que cualquiera quisiera perderse o encontrarse. Tremendo, eso va para la frase de la conferencia. Me encantó, me hace mucho sentido. Ya para finalizar, dos cositas. Uno, nos preguntan si tienes libros para recomendarnos. Y dos, al inicio de tu conferencia mencionaste que hoy tenemos apenas como un acercamiento y una probadita, porque ese es el criterio para Dummies, pero que en otro espacio amplías la idea y se desarrolla de otra manera. ¿Cuál es ese otro espacio y cómo llegamos a él? Bueno, ese otro espacio es una conferencia pues, para público grande, o sea, es tipo magistral, o sea, con diapositivas y todo el cuento, que se llama ¿Por qué camino cojo? Igual pues, con el carácter, no es muy sobre. Y al ¿Por qué camino cojo? Llegan a mí a través de pues, mis redes. Es difícil porque cada red se llama distinto, pero entonces búsquenme en Instagram como Cartujo, en el Facebook estoy como Cartujo Brujo, y digamos que hay un canal que les recomiendo, se lo recomiendo, es un canal que se llama La Bendita Ignorancia en YouTube, y yo ahí hago de presentador. Digamos que la bendita ignorancia tiene que ver con que la ignorancia es inagotable. Entonces hay mucho tema de dónde cortar, más que lo que sabemos. Por eso se llama así. Entonces busco gente que opine. De pronto busco en estos días. Y el libro. Hay una serie de libros que yo nombré aquí, no sé quién era, pero tiene que ver con Carlos Castaneda y 12 libros que tiene sobre la cosmogonía yaqui. De pronto de ahí, de esos mismos indígenas, sale Miguel Ruiz y los Cuatro Acuerdos. Anterior a eso, un antropólogo que se llamaba Carlos Castaneda, y aunque es una cosmogonía indígena extranjera, tiene muchos elementos interesantes para ponerle atención. Bueno, Juan, nuevamente muchas gracias por compartirnos tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento, por estar acá en este espacio que su objetivo y su único propósito es eso, es poder proveer a quienes quieran conectarse, quieran estar con nosotros de información valiosa, de información que aporte. Por supuesto, todo es cuestionable, por supuesto, todos tenemos diferentes puntos de vista, pero ya es muy valioso poder generar un acuerdo alrededor de encontrarnos y de generar posibilidades para todos aquellos que nos ven. Así que nuevamente muchas gracias por estar acá. Y a quienes nos escuchan y nos ven, por favor, yo ya tengo curiosidad y quiero verte en YouTube con Bendita Ignorancia. Me llama un montón la atención el nombre, a los demás también los invito para que desde allí podamos ver a Juan o a Cartujo
desarrollando estos temas tan chéveres. Mil gracias nuevamente, ten una feliz noche. Y a quienes nos siguen y nos están viendo, buena noche también para ustedes, un abrazo enorme, gracias por acompañarnos y nos vemos mañana en el día 8 de Conexiones. Un abrazo. Hasta luego.